Encontré los documentos oficiales de Abraham Lincoln, quien fue un cazador vampiros del siglo XIX. Abraham Lincoln libró una guerra secreta contra amenazas sobrenaturales y debes saberlo. Me llamo Carl Donovan y llevo casi una década buscando tesoros. Ventas de propiedades, propiedades abandonadas, antiguas tierras familiares que nadie se molestó en reclamar. Es un trabajo honesto, mayormente legal, y con el que pago las cuentas de mi apartamento en Portland. La propiedad en Kentucky no se suponía que fuera nada especial. Una granja embargada a las afueras de Agenville. La tierra que vuelve al Estado tras generaciones de impuestos impagos. La sociedad histórica me contrató para catalogar lo que quedaba antes de que llegaran los equipos de demolición. Un trabajo estándar, 2 días, quizá 3. Encontré el cofre la segunda tarde, enterrado a 1,2 metros de profundidad bajo el suelo derrumbado de un sótano. Mi detector de metales sonó al pasar por allí. Sin duda fue una firma fuerte, con densidad constante. Pensé que tal vez una caja fuerte, tal vez monedas de plata. Las familias de la época de la guerra civil enterraban sus ahorros constantemente. El cofre era de hierro, muy corroído, con una cerradura que se desintegró al rozarlo. Dentro, envuelto en hule que se desmoronó al tacto. Una estaca de acero, no de madera, ennegrecida por el tiempo, picada, pero la punta seguía afilada. El mango estaba envuelto en tiras de cuero y la hoja tenía manchas. Manchas orgánicas oscuras que me revolvían el estómago. Bajo la estaca yacían mapas plegados con ubicaciones en Illinois y Kentucky, todos fechados entre 1831 y 1846. Y al fondo, un diario de cuero, con las páginas amarillentas, pero en un estado de conservación excepcional. La primera entrada estaba fechada el 5 de octubre de 1831. La letra era angulosa, deliberada y culta. La abrí esa noche en la habitación de mi motel con un vaso de bourbon a mi lado. Esperaba observaciones de un granjero, patrones climáticos, informes de cosechas, documentación histórica, nada más. La primera línea me dejó paralizado. La muerte de mi madre no fue un accidente. Lo que la mató aún sigue por estos bosques, así que leí toda la noche. Lo que encontré en esas páginas, lo que este hombre presenció, lo que luchó, cambió todo lo que creía saber sobre la historia. Permítanme compartir lo que leí con cada palabra desde el 5 de octubre de 1831. Debo plasmar esto por escrito antes de que el peso me vuelva loco. Mi madre, Nancy, no murió de la enfermedad de la leche en 1818, como consta en los registros. Esa fue la historia que contó mi padre. La mentira que nos permitió enterrarla en el cementerio. La verdad es mucho más oscura. Yo tenía 9 años, pero recuerdo cada momento con terrible claridad. Mi madre llevaba semanas enferma, pálida, rechazando la comida, debilitándose, pero, por alguna razón, nunca moría. Mi padre decía que era la enfermedad que se había llevado a otros colonos ese otoño. Lo aceptamos porque no teníamos otra explicación. Pero recuerdo la última noche. Me desperté con ruidos provenientes de su habitación, como garras rascando madera. Me acerqué sigilosamente a su puerta y miré por la rendija. Mi madre estaba de pie en la esquina, mirando a la pared, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Al girarse hacia su padre, sus ojos estaban hundidos, vacíos como pozos abandonados. Su boca estaba abierta, revelando dientes que parecían demasiado numerosos, demasiado afilados. Emitió un sonido, no palabras, no del todo animal, algo entre un siseo y un gemido la atacó. Mi padre estaba listo. Se había estado preparando, ahora me doy cuenta. Sostenía un hacha, y cuando ella se abalanzó sobre su garganta con los dedos curvados como garras, él la blandió. El sonido de esa espada al chocar con la carne nunca me ha abandonado. Tampoco la imagen de mi padre, empapado en sangre, llorando mientras destruía a la criatura que vestía la piel de mi madre. La enterramos antes del amanecer. Sin testigos, sin preguntas, solo nosotros dos y una tumba cavada en la oscuridad. Durante 13 años, he cargado con este recuerdo. Salí de Indiana, llegué a Illinois, intenté construir una vida donde esa noche no existiera.
Trabajé en la tienda Denton of Store en New Salem, dividí los trenes, estudié Derecho. Me convencí de que había sido un sueño febril, la confusión de un niño, hasta que hace 3 semanas vi a otra. La señora Sarah Tompkins, una viuda que vive en las afueras del pueblo. Había estado rechazando visitas, alegando enfermedad. Cuando el sheriff finalmente derribó la puerta, la encontramos colgada de una viga del techo. Pero la cuerda no la había matado. Tenía la garganta desgarrada desde dentro, como si algo hubiera brotado de su carne. La sangre cubría toda la superficie. El sheriff lo calificó de accidente. Yo sabía que no era así. He pasado 3 semanas haciendo preguntas minuciosas. Otras muertes. Otras familias que perdieron a un ser querido por una enfermedad repentina seguida de un entierro apresurado. La hija de John Kelso. Los gemelos Brennan, encontrados en su granero con la garganta desgarrada. Todo con explicación. Tuberculosis, ataques de animales, accidentes. Pero sé lo que vi en los ojos de mi madre esa noche. Y sé que está pasando de nuevo. Ayer hablé con William Cleary, un trampero. Vio cosas en el bosque al norte del pueblo. Gente moviéndose de forma extraña, con el cuerpo doblado de forma antinatural. Describió a uno como si tuviera piel como papel estirada sobre el hueso, con ojos demasiado grandes para el cráneo. Le disparó 2 veces. Siguió caminando. Me dijo dónde lo vio por última vez. Un aserradero abandonado en el río Sangamon. El lugar lleva años abandonado, pero ha oído ruidos dentro al anochecer. Rasguños, respiración, movimiento. Mañana iré allí. Necesito verlo con mis propios ojos. Necesito saber si lo que mató a mi madre es real y se está propagando. Necesito saber si puedo detener a Lincoln. Dejé el diario y apuré mi bourbon sobre mi garganta. Afuera, el tráfico zumbaba en la autopista. El mundo normal continuaba, ajeno a todo. Pero no podía dejar de leer. No podía apartar la mirada de lo que este hombre, un tal Lincoln, había descubierto. 7 de octubre de 1831. Es real. Que Dios me ayude. Todo es real. Hoy fui al aserradero y llegué justo después del amanecer. La estructura estaba exactamente donde Cleary la había descrito, medio derrumbada, la rueda hidráulica rota, las ventanas como huecos vacíos, mirando al vacío. La puerta colgaba abierta, balanceándose ligeramente con la brisa. Debería haber traído a alguien, debería haberle dicho a alguien a dónde iba. En cambio, solo llevaba mi rifle en una linterna y me adentré sola en esa oscuridad. El olor me impactó primero. Era dulce y podrido a la vez, como carne dejada demasiado tiempo en el calor del verano mezclada con algo floral que me hacía la boca agua mientras las náuseas me subían a la garganta. Una combinación obscena, completamente errada. El interior estaba destrozado. La maquinaria se oxidó y se derrumbó. El suelo se pudrió en algunos puntos, dejando huecos que daban al sótano. Los excrementos de murciélago lo cubrían todo. En el rincón más alejado, encontré lonas apiladas contra la pared. Levanté una. Debajo yacía un cuerpo, un hombre, de unos 30 años, muerto o débil como mucho. Tenía la garganta completamente desgarrada, la herida enorme y desgarrada. Los bordes parecían mordidos. Sus ojos miraban hacia arriba, congelados y abiertos, llenos de sangre cristalizada. Me tambaleé hacia atrás, con la linterna balanceándose violentamente. La luz se extendió por las vigas del techo. Fue entonces cuando lo vi. La criatura se aferraba a las vigas del techo como una araña, con el cuerpo aplastado contra la madera. Al principio, pensé que era una sombra, un efecto de la luz. Luego se movió. Cayó. He intentado describir lo que vi, pero las palabras me fallan. ¿Había sido humano alguna vez? Se podía apreciar en la estructura básica, la forma de las extremidades y el torso. Pero todo lo demás estaba corrompido, transformado en algo de pesadilla. La piel era de un blanco grisáceo, tensa sobre los huesos hasta que cada cresta y articulación se veía con claridad.
El rostro estaba demacrado, con los pómulos pronunciados y las cuencas de los ojos hundidas, pero los ojos en sí eran enormes. Las pupilas se habían dilatado hasta abarcar casi todo el ojo, dejando solo finos anillos blancos en los bordes. Tenía la boca abierta. La mandíbula se extendía hacia abajo más allá de lo que cualquier mandíbula humana debería alcanzar. Los dientes, Dios mío, los dientes, se habían vuelto largos y afilados, brotando de encías sangrantes e hileras superpuestas. No colmillos. Peor aún, como los dientes de un depredador de las profundidades marinas, diseñados para agarrar, desgarrar y no soltar jamás. Las manos eran alargadas, los dedos estirados al doble de su longitud normal, rematados con garras curvas que chasqueaban contra las tablas del suelo al moverse. Las articulaciones se doblaban hacia atrás, lo que le permitía agarrar superficies en ángulos que desafiaban la anatomía. Llevaba los restos de una camisa, rota y sucia. Esta cosa había sido alguien, un granjero, tal vez un esposo, un padre. Ahora solo era hambre. No me acosaba. Se movía lentamente, con la cabeza ladeada, observándome con esos ojos enormes. Un sonido emergió de su garganta, húmedo, gorgoteante, como ahogarse en reversa. Levanté mi rifle y disparé. La bala impactó en el centro del cuerpo, desgarrando tela y carne. La criatura se sobresaltó por el impacto, pero no cayó. Miró la herida y luego volvió a mirarme. Su boca se abrió más y cargó. Nada de ese tamaño debería moverse tan rápido. En un instante, estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente, se estrelló contra mí, empujándome hacia atrás contra la maquinaria podrida. Los bordes metálicos me desgarraron el abrigo, la camisa y me mordieron la espalda. Su peso me arrancó el aire de los pulmones. Las garras me atravesaron el pecho. 4 líneas paralelas, desde el hombro hasta las costillas, cortando profundamente. Un dolor intenso me recorrió el cuerpo. El rostro descendió hacia el mío. Esa boca imposible se abrió aún más. Podía ver el fondo de su garganta, ver cómo trabajaban sus músculos, oler la vara en su aliento. Mi mano encontró algo. Un trozo de metal roto, dentado. Lo empujé hacia arriba con todas mis fuerzas hacia la garganta de la criatura, atravesando el tejido blando, hasta el cráneo. Gritó. El sonido me zumbó los oídos y me nubló la vista. Era dolor, rabia y algo más. Algo que podría haber sido miedo. Sangre negra, espesa como el alquitrán, brotó de la herida y me salpicó la cara caliente. La criatura se sacudió hacia atrás, arañando el metal que sobresalía de su cuello. Me alejé a toda prisa, agarré mi rifle y volví a disparar. El disparo le dio en el pecho, luego otro. En la garganta, en la cara. Cada bala apenas la detenía. Se abalanzó sobre mí una vez más. Con la mitad de la cabeza destrozada. La sangre negra manaba y seguía moviéndose. Todavía tenía hambre, todavía. Corrí y me estrellé contra la pared del fondo, donde las tablas se habían podrido y dejado entrar la luz del día. La criatura me siguió hasta la puerta y se detuvo. La luz del sol le tocó la piel y al instante se elevó humo. Chilló de nuevo y se retiró a la sombra. Observé desde el otro lado del río, con la espalda apoyada en un árbol, sangrando por una docena de heridas. La criatura caminaba de un lado a otro dentro del molino, sin cruzar la luz. Atrapada allí hasta el anochecer. Ahora sé que mató a mi madre. Sé que es esta plaga, lo que le hace a la gente. Los transforma, los vacía, los llena solo con la necesidad de alimentarse. Y sé que se pueden matar, pero no fácilmente. Esa criatura recibió 6 disparos y siguió avanzando. Solo la luz del sol la detuvo. Mañana hablaré con cualquiera que sepa más sobre esto. Alguien en New Salem debe haberlo visto antes. Debe saber cómo combatirlo. ¿Cómo? Porque ese molino no puede ser el único nido. Si una criatura se esconde allí, existen otras. Y voy a encontrarlas todas. 12 de octubre de 1831. Encontré a alguien que sabe. El reverendo Elkins, el viejo predicador metodista.
Lleva 40 años en el territorio de Illinois. Sirvió a congregaciones fronterizas incluso antes de que New Salem existiera. Hablamos en su estudio. Puertas cerradas, cortinas corridas. Tiene casi 70 años, las manos retorcidas por la artritis, pero su mirada era aguda cuando le describí lo que había visto. El hambre que camina, dijo en voz baja. Así lo llamaban los Kickapoo. La portomía tenía otro nombre, pero el significado era el mismo. Una enfermedad que transforma a los hombres en demonios. Me contó los síntomas: piel pálida, rechazo a la comida, agresividad creciente, aversión a la luz solar. La transformación lleva semanas, a veces más. Al final, no queda nada humano. Solo apetito. ¿Cómo se propaga? Le hice finalmente la pregunta. Sangre, dijo. Una mordedura, un rasguño, cualquier mezcla de fluidos. Una vez que entra en la sangre, comienza el cambio. No hay cura ni tratamiento. Solo la muerte lo acaba. Dijo de manera sombría. Describió cómo matarlos. Destruirles el corazón o cercenarles la cabeza por completo. Fuegos artificiales. La luz del sol los quema lentamente. Son fuertes, mucho más fuertes que cualquier hombre, y rápidos. Ellos no sienten dolor, replicó el hombre. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Él se remangó y vi que tenía 4 cicatrices paralelas le recorrían el antebrazo, exactamente iguales a las de mi pecho. Ocurrió en Kentucky, 1791. Una de esas cosas mató a mi hermano antes de que pudiera quemarla. He llevado estas marcas desde entonces y la certeza de que el infierno tiene puertas a nuestro mundo. Me dio un consejo: lleva siempre fuego. Nunca caces solo. Nunca dejes que te muerdan. Una vez infectado, dijo, tienes quizás un mes antes de que el cambio se complete. Algunos resisten más, pero todos acaban transformándose. No hay forma de luchar. Pregunté si otros sabían de esto. Algunos, los que lo han visto en persona, pero no hablamos de ello abiertamente. ¿Quién nos creería? Mejor dejar que la gente piense que sus seres queridos murieron de fiebre, de tuberculosis. Mejor que admitir que los demonios andan entre nosotros. Concluyó el hombre en voz alta y con amargura. Yo salí de su estudio con una nueva comprensión y un temor más profundo. Esta plaga ha existido durante generaciones, quizás siglos, y nadie la combate públicamente. Es una guerra oculta librada por individuos dispersos que no pueden revelar lo que combaten. Ahora soy uno de ellos. Mañana vuelvo a ese molino. Lo quemaré hasta los cimientos con esa criatura dentro. 14 de octubre de 1831. El molino está en cenizas. Empapé el interior con aceite de queroseno antes del amanecer, le prendí fuego y vi cómo ardía. La criatura gritó mientras las llamas la consumían, un sonido que me perseguirá para siempre. Pero cuando el suelo se derrumbó, revelando el sótano, vi algo que me heló la sangre. Huesos dispersos, pero ni un solo esqueleto completo. Eran al menos 8 hombres, mujeres y niños, todos despojados, agrietados, sin médula. Esta criatura llevaba meses alimentándose, y nadie lo sabía. Nadie la detuvo hasta ahora. ¿Cuántos más hay ahí fuera? ¿Cuántos nidos? ¿Cuántas criaturas se esconden en edificios abandonados, en cuevas, en sótanos, saliendo al anochecer a cazar? Necesito encontrarlos a todos. Pero no puedo hacerlo solo. 20 de octubre de 1831. Hay una familia a 3 kilómetros al sur de New Salem. Los Rutherford. Es una familia compuesta por el esposo, su mujer y 3 hijos. Son buena gente, tranquilos y fieles feligreses. Esta mañana, unos vecinos encontraron la puerta de su cabaña rota por dentro, colgando de una bisagra. Llamaron al sheriff. Llegué con el grupo del sheriff. El interior estaba destrozado. Muebles volcados, platos destrozados, sangre salpicada por todas partes. La familia se acurrucó en la habitación trasera, atrincherada tras el marco de una cama volcada.
Estaban vivos. Aterrorizados, pero vivos. La señora Rutherford apenas podía hablar entre sollozos. Describió que algo irrumpió en su puerta después de medianoche. Estaba pálida, moviéndose a 4 patas, emitiendo sonidos como un animal herido. Su esposo disparó 2 veces su escopeta. La criatura apenas se percató de esto porque fue por su hija menor, de 6 años. El señor Rutherford se interpuso entre ellos y recibió las garras que la agarran a ella en el hombro y el cuello. Las heridas eran profundas y aún sangraban. La criatura no los mató. Agarró un trozo de cerdo salado de la despensa, lo destrozó con los dientes y huyó en la oscuridad, llevándose la carne. Estaba comiendo, aprendiendo a cazar presas más fáciles que los humanos. Pero volvería. El sheriff quería organizar una partida de caza. Me ofrecí voluntario de inmediato. Otros 3 hombres se unieron. Granjeros hábiles con los rifles, lo suficientemente valientes como para enfrentarse a un animal en la oscuridad. Lo rastreamos por el bosque usando el rastro de sangre que dejó. La sangre negra era espesa y pestilente. El rastro conducía a una vieja propiedad a orillas del río. Un aserradero abandonado. No era el mismo aserradero que había quemado. Era otro, río abajo. Nosotros llegamos al anochecer. El edificio se recortaba contra el cielo, en silencio, salvo por el viento que silbaba a través de las ventanas rotas. El sheriff quería esperar al amanecer. Lo convencí de que no podíamos arriesgarnos a escapar al anochecer. Encontrar otra familia. Nos acercamos con linternas y rifles, avanzando con cuidado por la puerta abierta. El olor nos impactó de inmediato. Los demás se atragantaron y se taparon la cara con un paño. Lo reconocí al instante. Ese dulce hedor podrido mezclado con algo que provocaba hambre incluso cuando querías vomitar. Lo encontramos en la sala principal, agazapado en un rincón, desgarrando el cerdo robado. Era más pequeño que la primera criatura que vi, hembra, con los restos de un vestido. Su cabello colgaba en mechones enmarañados alrededor de un rostro que podría haber sido bonito en otro tiempo. Ahora tenía los ojos hundidos, pálido como la muerte. La boca se extendía alrededor de unos dientes que brillaban húmedos a la luz de nuestra linterna. Nos vio, dejó caer la carne e hizo ese gorgoteo en su garganta. Uno de los granjeros disparó. El disparo le dio en el hombro, lo hizo girar. Lanzó ese grito inhumano y cargó. No al tirador, sino al sheriff, que estaba más cerca de la puerta, impidiéndole escapar. Se movió increíblemente rápido, cruzando la habitación en segundos. Golpeó al sheriff como un ariete. Lo empujó hacia atrás por la puerta hacia el patio. Corrimos tras ellos. Encontramos a la criatura encima del sheriff. Las garras le arañaban el pecho, la boca descendiendo hacia su garganta. Le dirigí la linterna a la cara. El pelo se le prendió, la piel burbujeó y se ennegreció. Chilló y se alejó rodando, arañando las llamas. 2 granjeros dispararon simultáneamente. Las balas le atravesaron el torso. Se tambaleó, pero siguió moviéndose, intentando alcanzarnos incluso mientras el fuego lo consumía. Finalmente, uno de los granjeros, Thomas Brennan, un hombre corpulento de manos firmes, se adelantó y le disparó a quemarropa en la cabeza. El cráneo explotó. La criatura se desplomó. Aún así, sus extremidades se estremecieron durante varios minutos antes de quedar inmóviles. Arrastramos al sheriff lejos del cadáver. Tenía el pecho destrozado, la sangre manaba de profundas laceraciones. Vendamos las heridas lo mejor que pudimos, pero murió antes de que pudiéramos traerlo de vuelta al pueblo. Los demás querían enterrar a la criatura, celebrarle un servicio religioso. Insistí en que lo quemáramos, que quemáramos el molino, sin dejar nada atrás. Pero ellos pensaban que era cruel. Pero había visto en que se convertían estas cosas, de lo que eran capaces. No podíamos arriesgarnos a que quedara nada, así que lo quemamos todo. Ahora estoy de vuelta en mi habitación, escribiendo esto a la luz de las velas, con las manos aún temblorosas. El sheriff ha muerto. La criatura está destruida.
Pero esta noche presencié algo que me aterroriza más que las propias criaturas. Cuando entramos en ese molino, vi arañazos en las paredes. Símbolos, patrones tallados en la madera con garras. No al azar, sino deliberados. Estas criaturas no son solo depredadores sin mente. Hay inteligencia tras esos ojos hundidos. Se comunican, marcan territorio, dejan señales para otros de su especie. Esto es peor de lo que imaginaba. Mucho peor. Y mañana voy a otro lugar. El trampero Clery me habló de un segundo aserradero más abajo del Sandman. Vio movimiento allí al anochecer y oyó ruidos. Yo personalmente iré al anochecer. Voy a ver cuántos nidos más hay. Y los quemaré todos. Decía el texto. El diario continuaba con páginas y páginas. Pero la luz del amanecer se filtraba por la ventana de mi motel. Mi café se había enfriado hacía horas. Carl Donovan, así me llamo. Y soy un hombre racional. Creo en las pruebas, la documentación, los hechos históricos. Pero todo en este diario, las descripciones, los lugares, las fechas, todo se cotejaba con los registros históricos. Nancy Lincoln murió cuando Abraham era joven. Abraham Lincoln trabajó en New Salem en la década de 1830. Estos lugares existieron. Estas personas eran reales. Y la entrada del diario que acabo de leer terminaba con una sola línea. Mañana entro al aserradero de Devil's Hollow, solo. Si no regreso, que Dios tenga piedad de quien encuentre este diario. La entrada estaba fechada el 21 de octubre de 1831. La página siguiente estaba en blanco, salvo por manchas de sangre seca y una sola palabra escrita con letra temblorosa. Sobrevivió. Miré la estaca de acero en mi escritorio. Las manchas oscuras a lo largo, la empuñadura de cuero desgastada. La había usado muchas veces. Cualquiera que fuera el problema al que se enfrentaba Lincoln en ese aserradero de Devil's Hollow, marcaba el comienzo de algo. Una guerra librada en la sombra. Una plaga combatida por hombres que no podían decirle al mundo contra qué luchaban. Y de alguna manera, me topé con la evidencia casi 200 años después. La siguiente entrada me esperaba, fechada 3 días después, escrita con una letra más firme que la anterior, pero con palabras que prometían revelaciones más oscuras. Tenía que saber qué sucedía en ese aserradero. Tenía que entender que transformaba a un joven que partía rieles en lo que fuera. El sol ascendía. El mundo exterior continuaba, y pasé a la página siguiente, adentrándome en una historia que nadie conocía. La siguiente entrada estaba fechada el 24 de octubre de 1831, 3 días después de que Lincoln descendiera al aserradero de Devil's Hollow. Preparé café recién hecho, cerré las cortinas y me preparé para lo que venía después. La letra había cambiado, seguía siendo precisa, pero más dura, impresa más profundamente en la página, como si estuviera tallada en lugar de escrita. 24 de octubre de 1831. Debería estar muerto. Sin duda, debería estar enterrado junto a mi madre en una tumba sin nombre. Han pasado 3 días desde que estuve en el Valle del Diablo. Mi brazo derecho apenas funciona. Las heridas en mi pecho arden por la infección a pesar de los puntos del Dr. Allen. Dice que tengo suerte. 1 centímetro más profundo y las garras me habrían perforado el pulmón. Permítanme registrar lo que sucedió antes de que la fiebre me nublara la memoria. Entré al aserradero al anochecer solo, con mi rifle y una linterna. La estructura se alzaba al fondo de un barranco, medio derrumbada, rodeada de árboles muertos. El suelo a su alrededor era tierra desnuda. Sin vida. El olor me llegó a 50 metros, más fuerte que cualquier nido anterior. Esa dulce combinación de podredumbre que provoca hambre y asco a la vez. La entrada del sótano se encontraba tras maquinaria caída. Escalones de piedra que descendían a la oscuridad absoluta. La cámara inferior se extendía mucho más allá de los cimientos del molino. Alguien la había excavado, creando un espacio enorme. Las paredes eran de tierra y piedra, húmedas y cubiertas de esos símbolos rayados que había visto antes. En el centro,
Anidada entre tela y huesos podridos, dormía la criatura. Era enorme, macho, de unos 2 metros de altura, corpulento. La piel se había oscurecido hasta un negro grisáceo, tensa sobre músculos y huesos. Los dedos se habían convertido en garras, curvas y afiladas, de al menos 20 centímetros de largo. Reconocí el rostro. Jacob Arrow, un granjero que había desaparecido 6 meses antes. Levanté mi rifle. Me temblaban las manos. La criatura abrió los ojos. Por un instante, vi a Jacob Arrow mirándome. Lo reconocí. Luego se desvaneció, reemplazado por algo que solo conocía el hambre. La velocidad era incomprensible. Cruzó el espacio antes de que pudiera disparar, desvió el rifle y me estrelló contra el muro de piedra. Mi cráneo se estrelló contra la roca. Unas garras me recorrieron el pecho. 4 líneas paralelas desde la clavícula hasta la última costilla. La sangre fluía a raudales. El dolor enrojeció el mundo. El rostro descendió hacia mi garganta. Pude ver su garganta. Ver los músculos en movimiento. Mi mano encontró el cuchillo en mi cinturón. Lo hundí en la cuenca del ojo de la criatura. La hoja desapareció hasta la empuñadura. Brotó sangre negra. La criatura chilló y se sacudió hacia atrás. Busqué mi rifle a tientas. Disparé. Otro disparo en el pecho. Otra vez en la garganta. En la cara. Cada bala apenas la detenía. Volvió a atacarme, con la mitad de la cabeza destrozada. Aún moviéndose, aún hambriento. Corrí hacia las escaleras. Me agarró del tobillo y me tiró al suelo. Mi barbilla golpeó una piedra. Me crujieron los dientes. Pateé hacia atrás. Mi talón impactó en el ojo destrozado. La presa se aflojó. Subí a rastras las escaleras. La criatura me seguía a rastras. Llegué a la planta baja, agarré mi linterna, me giré y la arrojé. El cristal se rompió, el aceite salpicó, la llama prendió. La criatura se convirtió en fuego vivo. Chilló y cayó escaleras abajo, todavía ardiendo. Corrí por el bosque, sangrando, apenas consciente. Thomas Brennan me encontró esa tarde y me llevó al Dr. Allen. Obtuve 17 puntos. Las cicatrices me marcarán para siempre, pero estoy vivo. Maté a mi primera criatura. Sobreviví a lo que debería haberme matado. Esta mañana, volví al Valle del Diablo con aceite y cerillas. Lo quemé todo. Entre las cenizas, encontré huesos. Docenas de huesos humanos. Jacob Arrow llevaba meses alimentándose. ¿Cuántas criaturas más existen? ¿Cuántos nidos más? Voy a encontrarlos todos. 8 de noviembre de 1831. Los encontré. O mejor dicho, ellos me encontraron. Un hombre llamado Daniel Cooper se me acercó en la tienda hace 3 días. Ex-explorador del ejército, de 40 años, con cicatrices y silencioso. Había oído hablar de Devil's Hollow. Me preguntó si creía en monstruos. Dije que sí. Me llevó a una reunión esa noche. 6 personas se reunieron en un granero hablando en voz baja sobre criaturas, infecciones y nidos que destruían. Se hacen llamar cazadores. Cada uno había perdido a un ser querido por la plaga. Cada uno había matado al menos a una criatura. Daniel perdió a su esposa e hija. Quemó su propia casa con ellos dentro. Margaret, una partera de Indiana, ha matado a 18 criaturas. Guarda una estaca de acero en su maletín. Robert, un rico comerciante de San Luis. Su hijo se infectó. Robert lo rastreó durante 6 semanas antes de destruirlo. Thomas Brennan. Perdió a sus hermanos gemelos hace 2 años. Pasamos la noche compartiendo conocimientos. Margaret enseñó técnicas de identificación, la observación de la dilatación pupilar y el seguimiento de las etapas de transformación. Daniel demostró el rastreo por olfato y comportamiento animal. Robert habló sobre recursos e infraestructura. Acordamos formar una red sólida,
contactos regionales, sistemas de comunicación y protocolos para acercarnos a los nidos de forma segura. Daniel preguntó, ¿cuántas criaturas existen? Ninguno de nosotros lo sabía. Nuestros registros documentaban quizás 80 casos. Pero esos eran solo los que habíamos encontrado. Se está extendiendo, dijo Margaret en voz baja. Cada año más rápido estamos perdiendo el terreno. Entonces luchamos con más fuerza, dije. Daniel me miró con lástima. Eres joven, aún tienes esperanza. Dale tiempo. Lo entenderás. Esta plaga no se puede erradicar. Lo mejor que podemos hacer es contenerla. No lo acepto. Nos separamos al amanecer. Pero ahora tengo sus nombres, sus ubicaciones. Cuando necesite ayuda, puedo llamarlos porque no me interesa la contención. Me interesa la extinción. 19 de febrero de 1832. 4 nidos fueron destruidos desde noviembre. 19 criaturas muertas, un cazador muerto. Una joven mordió a un animal durante una incursión. La herida fue pequeña. 2 semanas después, sus pupilas comenzaron a dilatarse. Para la tercera semana, apenas toleraba la luz solar. En la cuarta semana, dejó de comer. Se quitó la vida antes de completar la transformación. Tenía 23 años. El trabajo me está enseñando cosas que nadie mencionó. He aprendido a rastrear por el olfato. Ese dulce olor a podredumbre se transmite por el viento, detectable a media milla. El comportamiento animal indica la ubicación de los nidos. Las aves no anidan cerca. Los ciervos evitan las zonas. Las marcas de garras que dejan no son aleatorias. Marcan territorio, indican zonas de caza y advierten a otras criaturas que se alejen. Son territoriales. El fuego es el arma más efectiva. Las criaturas temen a las llamas como a nada más. Y algunas transformaciones progresan de forma diferente. La mayoría de los infectados se convierten en depredadores sin mente, pero algunos conservan fragmentos de inteligencia tras el cambio. Pueden planificar, coordinar y liderar a otros. Estos son los más letales, los inteligentes. Encontramos uno en Peoria. Había organizado a otras 4 criaturas en una manada de caza. Coordinaban ataques, apostaban centinelas, almacenaban cadáveres. Cuando asaltábamos el nido, ponían trampas. Los quemamos todos. Pero la experiencia nos impactó. Si están aprendiendo, adaptándose, ¿cuánto tiempo pasará antes de que no podamos combatirlos? 15 de octubre de 1833. La red ha crecido. Ahora somos 11 cazadores, abarcando 6 territorios. Hemos desarrollado protocolos, depósitos de suministros y sistemas de comunicación. He matado personalmente a 37 criaturas y destruido 14 nidos. Las cicatrices me cubren el pecho, los brazos y la espalda. Durante el día, trabajo en la tienda, me desvío de la vía, estudio derecho. La gente ve a un joven ambicioso. No ven las estacas escondidas en mi habitación. Los mapas que marcan la ubicación de los nidos. He aprendido a vivir 2 vidas a la vez. A veces olvido cuál es la verdadera. La semana pasada atendí a una clienta en la tienda. Una mujer amable y simpática. Entonces noté sus pupilas. Demasiado grandes. Dilatadas más de lo normal. La seguí hasta su casa. La observé toda la noche. A las 2 de la madrugada salió. Se movía mal, las articulaciones se doblaban de forma antinatural. Fue al gallinero de su vecino, devoró 6 aves y se las comió crudas. Tenía 3 semanas, quizá principios de la 4ª, y aún era lo suficientemente humana como para mantener las apariencias durante el día. Le dije a su esposo que estaba infectada y le mostré las señales. No me creyó y me llamó loco. 2 noches después, ella lo atacó. La encerró en el sótano y yo le ayudé a terminar con el asunto. Quemamos el cuerpo juntos. Nunca me dio las gracias. Solo miraba las llamas con la mirada vacía. Eso es lo peor.
ni la matanza, ni el peligro, ni la impotencia. Ver a la gente perder a sus familiares y ser incapaz de salvarlos. Solo poder acabar con ellos. 4 de noviembre de 1834. Fui elegido hoy para la Asamblea General de Illinois. El representante Lincoln, al servicio del condado de Sangamon. Los demás cazadores lo cuestionaron. Daniel pensó que estaba abandonando la lucha, pero Robert lo entendió. Necesitamos recursos, acceso a la información, protección política. Como representante, tengo acceso a registros militares, informes de asentamientos y documentos médicos. Puedo investigar desapariciones sin levantar sospechas. Puedo asignar fondos a medidas de seguridad fronteriza que respalden nuestra red. La política no está abandonando la lucha. Nos estamos preparando para ella. Ya he identificado 12 nidos que desconocíamos. En 3 meses, hemos destruido más nidos que en todo el año anterior. Ya no somos solo cazadores. Somos una organización. 22 de junio de 1835. Ann Rutledge falleció hoy debido a fiebre tifoidea. Me senté con ella toda la última noche, le tomé la mano y la vi desaparecer en paz. Al menos era fiebre y no era peste. Obtuve unas pequeñas gracias. 15 de abril de 1837. Springfield. Se suponía que la misión sería rutinaria. Los servicios de inteligencia indicaban un nido en el sótano de una iglesia abandonada. Quizás 4 o 5 criaturas. Nos equivocamos catastróficamente. Entramos 6, yo, Daniel, Margaret, Thomas y 2 cazadores locales. Nos acercamos al amanecer con estacas, bombas de petróleo y el equipo habitual. La iglesia se alzaba a las afueras del pueblo, abandonada durante 3 años. El olor era insoportable incluso desde fuera. El sótano no era un sótano. Era una catacumba. Túneles que se ramificaban por todas partes, excavados en la tierra bajo la iglesia, conectaban con los cimientos de otros edificios, creando una madriguera bajo medio pueblo. Y estaba llena, no 5 criaturas. 23 que contamos, quizá más. Vinieron de todas partes a la vez. De túneles laterales, de alobes, de arriba. Un asalto coordinado. Un cazador murió en los primeros 30 segundos. 3 criaturas lo abrumaron, lo derribaron y lo destrozaron. Otra luchó con maestría, matando a 4 antes de que una se le pusiera detrás. Las garras que le atravesaron la espalda, perforaron ambos pulmones. Se ahogó en su propia sangre mientras luchábamos a su alrededor. Los túneles se convirtieron en un caos. La oscuridad, rota por la luz de las linternas. Gritos nuestros y suyos. El húmedo sonido de las garras al chocar con la carne. Sangre por todas partes. Me encontré atrapado en un túnel lateral. 3 criaturas bloqueaban el paso, 2 se acercaban por delante. Lancé una bomba de aceite. El túnel estalló en llamas. Las criaturas chillaban y ardían, pero más se acercaban a través del fuego, sin dejar de atacar. Luché con estaca y cuchillo, apuñalando a ciegas. Me pesaban los brazos. Mi visión se estrechaba. Una criatura pasó mi guardia, clavándome las garras en la cara. Sentí que se me abrían las mejillas. Entonces Margaret apareció, empapada en sangre, cojeando. «Muévete», y gritó y corrimos. A través de túneles en llamas, emergieron cuerpos descomunales donde Daniel y Thomas luchaban espalda con espalda, rodeados de cadáveres. «Fuera», gritó Daniel. Corrimos hacia las escaleras. Detrás de nosotros, criaturas nos perseguían. Una oleada de cuerpos pálidos y garras prendida. Llegamos a la iglesia. Daniel arrojó la última bomba de petróleo. El sótano se incendió. Atrincheramos la puerta y los escuchamos arder. Los gritos duraron 5 minutos. Salimos con aspecto de haber pasado por una guerra, que supongo que fue así. 2 cazadores muertos, los demás heridos. Margaret tenía la pierna rota. A Thomas le faltaban 3 dedos. Daniel tenía las costillas aplastadas.
Yo con la cara destrozada. 23 criaturas destruidas. Entraron 4 cazadores. Solo quedaban 4 con vida. 2 muertos. Esa noche, mientras el Dr. Alan me cosía la cara, 32 puntos desde la sien hasta la mandíbula. Entendí lo que Daniel había querido decir. Estamos perdiendo esta batalla. Los nidos se están haciendo más grandes. Por cada nido que destruimos, aparecen 3 más. Necesitamos más que cazadores. Necesitamos un ejército. Pero ¿cómo se recluta un ejército contra un enemigo que nadie cree que exista? Decía el texto. Yo tuve que dejar de leer. Afuera, el sol se ponía. Carl Donovan. Ese es mi nombre. Estoy leyendo sobre una guerra secreta que se libró en los Estados Unidos de la década de 1830. Y no puedo apartar la mirada. Había estado investigando mientras leía. Encontré referencias al incendio de la iglesia de Springfield de 1837. Lo consideré accidental. Encontré obituarios. Muertes atribuidas al mismo incendio. Las mentiras estaban en los registros oficiales. Pero la verdad estaba aquí. Escrita con sangre y tinta. Saqué mi teléfono y busqué más. Encontré desapariciones inexplicables, incendios misteriosos y ataques de animales por todo Illinois en la década de 1830. El patrón era claro una vez que sabías qué buscar. Miré la siguiente entrada, fechada el 12 de marzo de 1842. Casi 5 años después de Springfield. La red ha crecido a 18 cazadores que cubren 9 territorios. Hemos destruido más de 100 nidos en 5 años, matado quizás 300 criaturas, y no es suficiente. La infección se propaga más rápido de lo que podemos rastrearla. Aparecen nidos en lugares que ya hemos despejado. Las criaturas se desplazan hacia el oeste con los colonos tras la expansión humana. Margaret estima que encontramos 1 de cada 10 nidos. El resto permanece oculto, en constante crecimiento. Necesitamos un enfoque diferente, dijo Robert. Estamos tratando los síntomas, no la enfermedad. Tiene que haber una fuente, un punto de origen. Y sí, tenía razón. Esta plaga se propaga de forma demasiado deliberada, sigue demasiados patrones. Alguien o algo la creó hasta la semana pasada. Daniel encontró un nido en las afueras de Lexington, Kentucky. Un recinto grande, con varios edificios. Exploró durante 3 días, estimando entre 30 y 40 criaturas. Pero no fue eso lo que lo impulsó a contactarme urgentemente. Encontró documentos, registros, nombres y fechas de hace 15 años, evidencia de coordinación entre nidos, rutas de suministro y redes de comunicación. Las criaturas están organizadas de forma deliberada y sistemática, y según estos documentos, Lexington es el nido más grande que hemos encontrado, posiblemente el centro neurálgico de toda la región. Daniel quiere asaltarlo, pero es demasiado grande para las tácticas habituales. Necesitaríamos un mínimo de 20 cazadores. Planificación militar. Le dije que esperara. Viajaré a Lexington la semana que viene para verlo con mis propios ojos. Porque si este es realmente un nido central, destruirlo podría acabar con la red. Podría darnos nuestra primera victoria real. Pero requerirá recursos que no tenemos. Armas, personal, apoyo. Necesito poder. Poder real. No solo la autoridad de un representante estatal. Necesito los recursos de una nación. Necesito estar en posición de movilizar un ejército. Llevo años pensando en esto, preguntándome cómo ganar una guerra que el público desconoce. La respuesta es cada vez más clara. Necesito ascender más. Mucho más. Necesito alcanzar una posición donde pueda asignar recursos federales, dirigir operaciones militares, controlar el flujo de información, donde pueda combatir esta plaga con todo el poder del gobierno. Necesito ser presidente. Suena descabellado. Es un abogado de la frontera que cree que puede llegar a la Casa Blanca. ¿Pero qué otra opción tengo?
Seguir cazando uno a uno mientras la infección se propaga. ¿Ver morir a más cazadores? ¿Ver multiplicarse más nidos? No. Si vamos a ganar esta guerra, necesito el poder federal absoluto. Y lo voy a conseguir. Pero primero, Lexington. Mañana salgo a explorar el nido. Esta podría ser nuestra batalla más importante. Docenas de criaturas, quizá cientos. La mayor concentración que jamás hayamos encontrado. Si logramos destruirla, podríamos finalmente cambiar el curso de la situación. Si fracasamos, no quiero pensar en el fracaso. La entrada terminaba ahí. Pasé la página. La siguiente entrada estaba fechada el 15 de junio de 1846. 4 años después, 4 años entre entradas. ¿Qué pasó en esos 4 años? Necesitaba saber qué pasó en Lexington. Necesitaba saber si sobrevivieron, si destruyeron el nido. Busqué información sobre el incendio de Lexington, Kentucky, en 1842 y sus variaciones. No encontré nada. Ni incendios inexplicables ni bajas masivas. O bien nunca asaltaron el nido o el asalto fue completamente encubierto. El sol se había ocultado por completo. Mi habitación de motel estaba a oscuras, salvo por la lámpara de mi escritorio. No podía parar. Esta historia me había atrapado por completo. Busqué la entrada de 1846 y comencé a leer. Desesperado por saber cómo terminó esta guerra, cómo concluyó la cruzada de Abraham Lincoln contra la peste y por qué alguien había enterrado este diario en Kentucky, escondiéndolo como un terrible secreto. Las palabras parecían brillar a la luz de la lámpara, arrastrándome a una historia que había sido borrada deliberadamente. Una historia que ahora estaba descubriendo, página a página. La siguiente entrada estaba fechada el 15 de junio de 1846. Habían pasado 4 años desde que Lincoln mencionó Lexington. Me temblaban las manos al pasar la página. La caligrafía era diferente. Brutal en su precisión. Tan profunda que algunas letras rasgaban el papel. 15 de junio de 1846. 4 años. 4 años desde que prometí explorar Lexington. No lo hice. Me preparé para la guerra. La finca de Lexington se encontraba a 8 kilómetros del pueblo. Una vieja mansión colonial abandonada durante una década. Una estructura de ladrillo de 3 pisos con amplios almacenes. Detrás, 3 edificios anexos conectados por pasajes subterráneos. Pasé 2 años recopilando información, observando, contando, mapeando cada entrada, cada túnel, cada punto débil. El nido era enorme. No 30 criaturas, ni 40, ni 63. Las conté a todas. Habían creado algo sin precedentes. Una colonia, una comunidad organizada que operaba con una coordinación inquietante. Apostaban centurias. Rotaban las guardias. Mantenían la jerarquía. Criaturas mayores al mando de los recién convertidos. Esto no era un nido. Era un cuartel general. Durante 2 años, vi desaparecer familias. Vi a criaturas arrastrar a sus víctimas de vuelta, almacenarlas en vendedores como ganado. Verlas alimentarse, reproducirse, expandirse. Y planeé que 6 cazadores con estacas no sobrevivirían ni 5 minutos. Necesitábamos una fuerza abrumadora. Necesitaba soldados. Los encontré entre veteranos de guerra mexicanos. Hombres que habían visto combate, que entendían las órdenes, que no se dejaban llevar por el pánico. Recluté a 30 de enero de 2018 meses. Nunca les dije que cazábamos, solo les dije que estábamos eliminando criminales peligrosos. Los entrené. Combate cuerpo a cuerpo, tácticas de fuego, golpear al corazón o decapitar. Pensaron que estaba paranoico. No lo entendieron hasta que llegamos. Atacamos al amanecer del 10 de junio. 32 hombres en total, los 30 veteranos, Daniel y yo con estacas, hachas, bombas de petróleo, antorchas, suficientes armas para la guerra, que es exactamente en lo que se convirtió.
Rodeamos la finca, rociamos los muros exteriores con petróleo, le prendimos fuego a todo. El objetivo, obligarlos a campo abierto, a luchar a la luz del sol. Funcionó de maravilla. Las criaturas salieron a raudales por todas las salidas. 63 cuerpos pálidos se movían rápido a pesar de la luz del día. Impulsado por el pánico y la rabia, el veterano los vio con claridad por primera vez. Vio las extremidades alargadas, las mandíbulas distendidas, los ojos enormes. Vio cosas que antes eran humanas transformadas en pesadilla. 3 hombres rompieron filas, dieron media vuelta y huyeron. Los demás resistieron. Que Dios los bendiga, pero aguantaron. La batalla fue un caos. Las criaturas golpearon nuestra línea como una ola rompiente. Las formaciones se disolvieron. Se convirtieron en luchas individuales dispersas por toda la propiedad. Hombres contra monstruos, estacas contra garras. Vi a un veterano abatir a 3 criaturas con un hacha antes de que una cuarta se le pusiera detrás. Le desgarró la garganta. Se desangró en segundos. Daniel luchó con 2 estacas, girando como un bailarín, cada golpe preciso. Mató a 7 antes de que el agotamiento lo frenara. Una criatura lo derribó, clavándole las garras en el pecho. Le clavé el filete en la espalda, le atravesé el corazón y aparté a Daniel. El fuego se había extendido a la casa principal, envolviéndola por completo. Las criaturas que aún estaban dentro empezaron a salir en tropel, algunas ya ardiendo, moviéndose entre las llamas. Uno emergió completamente en llamas y atacó a un veterano. Rodaron juntos, el hombre gritando mientras el fuego se extendía a su uniforme. Otro veterano le disparó a la criatura en la cabeza. Finalmente se detuvo. El hombre en llamas murió 1 hora después. Luchamos durante 30 minutos. Esos minutos parecieron horas. El sol ascendía, debilitándolos, pero seguían avanzando. Los cuerpos se amontonaban. Criaturas y humanos se mezclaban. La sangre empapaba el suelo, mezclando lo negro y lo rojo. Maté a 9 criaturas yo mismo. Cada vez veía el rostro que tenían antes de la infección. Una joven, un anciano, un niño de no más de 16 años. Pero ya no eran personas. Solo hambre con piel humana. Entonces lo vi. Una criatura emergió de la casa principal, caminando entre las llamas que deberían haberla consumido. Era más grande que las demás, de casi 2 metros de altura, de complexión robusta. Su piel se había oscurecido hasta convertirse en negro carbón, endurecida como el cuero. La transformación había progresado más allá de todo lo que había visto. Se movía de forma diferente, deliberada e inteligente, y las demás criaturas respondían a ella. Retrocedieron, se reagruparon y formaron posiciones defensivas a su alrededor. Esto era lo que los controlaba. El líder, la fuente, me vio. La fuente, cruzó la propiedad en llamas entre el humo y el caos. Me miró fijamente. Luego cargó y su velocidad era incomprensible. Cruzó 50 yardas antes de que pudiera reaccionar, me golpeó como un ariete, empujándome hacia atrás contra la pared de la cochera. La madera se astilló. Mis costillas crujieron. El aire explotó en mis pulmones. Las garras me recorrieron el pecho, desgarrando el abrigo, la camisa y la carne. Las viejas cicatrices del Valle del Diablo se abrieron. La sangre manaba caliente. Clavé mi estaca hacia arriba. Le dio en el hombro a la criatura y rozó el hueso. La criatura apenas lo notó. Su rostro descendió hacia el mío. La mandíbula se abrió de par en par, revelando hileras de dientes como de tiburón, superpuestos, diseñados para agarrar y no soltar jamás. Pude ver inteligencia en esos ojos. No era inteligencia humana. Era algo más. Algo antiguo y malévolo. Habló. No eran palabras. No era lenguaje. Solo un sonido que resonó en mi cráneo, con un significado intransferible. No puedes detenernos. Somos inevitables. Entonces, me mordió la garganta. Me retorcí. Sus dientes se clavaron en mi hombro. Se hundieron profundamente. Se rozaron contra el hueso.
El dolor lo volvió todo blanco. Pero cometió un error. Para morder, tuvo que acercar el pecho. Yo aún sostenía mi filete. Con la mano libre, lo empujé hacia arriba con todas mis fuerzas, atravesando las costillas, en ángulo hacia donde debería estar el corazón. La hoja se hundió cada vez más. Sentí que me atravesaba el músculo cardíaco. La criatura abrió los ojos de par en par, soltó mi hombro, se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. Miró el filete que le sobresalía del pecho, lo rodeó con ambas manos y lo liberó. Sangre negra brotó de la herida. Aún así, no cayó. «¡Fuego!», grité. «¡Que alguien me dé fuego!». Daniel lanzó una antorcha. La atrapé con una mano, con el otro brazo inservible y el hombro destrozado. La criatura volvió a atacarme, más despacio, debilitada, pero no muerta. Ni cerca de estar muerta. Esperé a que estuviera a mi alcance y le di con la antorcha en la cara. Su pelo se prendió al instante. La piel burbujeó y se agrietó, pero aún así me agarró con las garras. Le metí la antorcha por la garganta. El fuego estalló desde el interior. La cavidad torácica de la criatura se incendió, ardiendo desde dentro. Se retorció, tropezó y se estrelló contra la pared en llamas de la cochera hacia el interior. Toda la estructura se derrumbó sobre ella, a nuestro alrededor. Las demás criaturas flaquearon sin su líder. La coordinación se rompió. Se dispersaron y huyeron. Los perseguimos por toda la propiedad, aniquilando a los que pudimos atrapar. Para cuando el sol alcanzó su punto máximo, la batalla había terminado. La finca estaba en ruinas. Había cadáveres por todas partes. 63 criaturas destruidas, todas y cada una. 14 hombres muertos, 12 heridos, algunos de gravedad. Lo quemamos todo. Cadáveres, edificios, pruebas. Que el humo lleve nuestros secretos al cielo. 18 de junio de 1846. Encontré algo entre las ruinas. Tras apagarse el fuego, regresé solo. Busqué entre cenizas y escombros. En el sótano más profundo, tras un muro derrumbado, encontré una cámara con paredes de piedra intactas por el fuego. Dentro había documentos, libros de contabilidad, mapas que marcaban ubicaciones en 15 estados, listas de nombres, cientos de ellos anotando fechas de infección, progreso de la transformación, destino final, y un diario, no como el mío, clínico, científico, que registraba observaciones sobre la peste, los vectores de infección y las tasas de transformación. La escritura cambió a lo largo de 40 años. Varias personas la mantuvieron, la transmitieron y continuaron la investigación. Alguien creó esta plaga deliberadamente, la estudió, la liberó sistemáticamente a través de la frontera, utilizó a humanos como sujetos de prueba y documentó los resultados como si fueran experimentos científicos. ¿Pero quién es? El diario nunca los nombra. Solo observaciones, datos, notas clínicas desprovistas de humanidad. Lo tomé todo, cada documento, libro de contabilidad, mapa, lo empaqué en hule y lo sellé en un cofre de hierro. Prueba de que esto no fue natural. Prueba de que alguien está utilizando esta infección como arma, pero una prueba que no puedo usar. No puedo mostrársela a nadie sin exponerlo todo. Así que lo entierro con instrucciones de que, si algo me pasa, debe ser destruido. El mundo no está preparado para esta verdad. 25 de junio de 1846. Hoy presencié el infierno. Lo quemé por completo, pero sé que hay más. La plaga se propaga más rápido de lo que puedo cazar. Necesito un enfoque diferente. 14 hombres buenos murieron en Lexington. 14 familias recibieron cadáveres y mentiras sobre cómo cayeron sus seres queridos. Les di dinero, les dije que sus hijos murieron como héroes luchando contra criminales. Me llamaron valiente. No tienen idea de lo que luchamos, lo que destruimos, lo que aún aguarda en la oscuridad. Este diario termina aquí, pero mi trabajo no. Entraré formalmente en la política, no solo como representante estatal. Escalaré hasta tener los recursos de una nación. Hasta que pueda movilizar ejércitos, dirigir operaciones,
controlar la información. Me llaman el honesto ave. Ojalá supieran lo que significa realmente el trabajo honesto. Lo que he hecho, lo que debo seguir haciendo. Las criaturas están organizadas. La plaga es manufacturada. Alguien creó esta pesadilla y la desató en la frontera. Y los encontraré, los destruiré, acabaré con esto para siempre. Pero necesito poder, poder absoluto, poder federal. Tardaré años, quizá décadas, pero lo alcanzaré. Y cuando lo haga, esta plaga terminará de una forma u otra. La escritura se detuvo. Hojeé las páginas restantes frenéticamente. Todo en blanco, salvo una última nota. Letra diferente, fechada el 15 de abril de 1865. Anoche le dispararon a un Lincoln en el Teatro Ford. Murió esta mañana. Este diario debe estar oculto. El mundo no puede saber de la guerra que libró. No puede saber lo que sacrificó. Su legado debe ser la unión, la emancipación, no los monstruos que destruyó en la oscuridad. Enterraré este diario con el cofre de hierro de Lexington, Kentucky. Donde empezó esta lucha, que termine. Que Dios le conceda la paz que nunca encontró en vida. Joshua Endris, 15 de abril de 1865. Me recosté, el diario se me cayó de las manos. Carl Donovan, ese es mi nombre. Y acabo de leer la historia secreta de Abraham Lincoln. No del gran emancipador. No del honesto ave. No solo del hombre que preservó la unión. Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, el hombre que libró una guerra secreta contra una plaga que transformaba a los humanos en monstruos. Que pasó décadas cazando criaturas antes de convertirse en presidente. Que ascendió al cargo más alto no por ambición, sino para obtener recursos para combatir a un enemigo que el público desconocía. Mi portátil seguía abierto. Empecé a buscar frenéticamente. La vida temprana de Lincoln en Kentucky e Illinois coincidía con la cronología del diario. Su tiempo en New Salem coincidió y su carrera legal coincidió. Los intervalos en su vida documentada correspondían a las expediciones de caza descritas en estas páginas. Las cicatrices en su rostro, atribuidas a un accidente infantil, coincidían con las marcas de garras de Springfield en 1837. Su melancolía y su depresión se explicaban por décadas de lucha en una guerra interminable. Su rápido ascenso político, impulsado por la desesperada necesidad de recursos, incluso por el asesinato. ¿Y si hubiera algo más? ¿Algo relacionado con la guerra contra los infectados? Llamé al director de la Sociedad Histórica. Señor Donovan, es tarde. Él me dijo cansado por el teléfono. La propiedad de Kentucky. ¿Quién era el dueño original? Déjeme comprobarlo. La familia Henderson la compró en 1850. Antes de eso, el médico Joshua Endris fue su propietario desde 1842 hasta su muerte en 1867. Dijo el hombre. Joshua Endris, el hombre que escribió la última nota, el médico que ayudó a Lincoln, enterró el diario en su propiedad, ocultándolo durante más de 150 años hasta que lo desenterré. Necesito extender mi estancia en la propiedad. No se puede porque la demoleremos en 3 días. Contestó él. Necesito más tiempo. Colgué porque había más. Como mencionaba la nota, un cofre de hierro, evidencia que Lincoln recogió en Lexington. Documentos que prueban que alguien creó la plaga deliberadamente. Ese cofre seguía enterrado en algún lugar de esta propiedad. Miré la estaca de acero en mi escritorio, los mapas, el diario. Una parte de mí quería rehacerlo todo. Olvidé que lo había encontrado, pero no pude. Este fue el mayor descubrimiento histórico imaginable. Prueba de que Abraham Lincoln libró una guerra secreta contra amenazas sobrenaturales, y yo era la única persona viva que lo sabía. Empecé a buscar noticias recientes de Kentucky. Desapariciones inexplicables, ataques de animales, muertes misteriosas. Encontré 3 artículos de los últimos 6 meses. 2 excursionistas desaparecieron cerca de la propiedad.
Ganado sacrificado, desangrado. Un cazador encontrado muerto, con la garganta desgarrada. Se descartó un ataque de oso, aunque no había osos en esa zona desde hacía décadas. Los mismos patrones que describió Lincoln. Las mismas señales de actividad de nidos. Se me heló la sangre. La plaga no se había erradicado. Seguía propagándose. Y nadie la había combatido durante más de 150 años. La Red Hunter se disolvió tras la muerte de Lincoln. El conocimiento se perdió, la guerra se olvidó, lo que significaba que las criaturas se habían propagado sin control desde 1865, creciendo, multiplicándose y construyendo nuevos nidos. Volví a mirar la estaca de acero, la recogí y sentí su peso. Lincoln había usado esta arma, había matado criaturas con ella, había librado una guerra que nadie más sabía que existía. Y ahora yo tenía evidencia de esa guerra, el conocimiento de cómo librarla, lo que significaba que tenía una opción. Enterrar el diario de nuevo, alejarme, dejar que la historia permaneciera oculta, o hacer lo que hizo Lincoln. Aprender a cazar, encontrar los nidos, combatir la plaga, convertirme en lo que él se convirtió. Dejé la estaca y volví a tomar el diario. Hojeé las páginas, absorbiendo detalles, técnicas, señales, métodos, todo lo que Lincoln aprendió durante décadas registrado aquí. Un manual para luchar contra monstruos. Mi teléfono vibró y vi que era un mensaje. El equipo de demolición llegó el jueves por la mañana. Visión clara el miércoles por la noche. 2 días para encontrar el cofre de hierro. Para excavar la evidencia. 2 días para decidir qué tipo de persona iba a ser. La decisión inteligente era obvia, entregar los documentos a los historiadores, dejar que los académicos debatieran la autenticidad, publicar artículos, labrarme un nombre y dejar que la plaga siguiera propagándose. O podría hacer algo descabellado, algo que probablemente me mataría. Podría terminar lo que Lincoln empezó. Fuera de la ventana de mi motel, la noche de Kentucky era oscura y silenciosa. En algún lugar de esa oscuridad, si el diario era cierto, criaturas se movían, cazaban, se alimentaban, y nadie las detenía. Miré la estaca una vez más y empecé a hacer una lista de equipo. No para excavar, sino para cazar. Carl Donovan, ese es mi nombre. Soy un cazador de tesoros de Portland. Era un cazador de tesoros. Pero ahora soy algo más, algo que el mundo olvidó que existía. Un cazador de vampiros como Abraham Lincoln. Que Dios me ayude.